Yo, ciudadano, al votar estoy ejerciendo mi derecho, pero también estoy transmitiéndole un poder al otro para que decida sobre mí. Ahora se miden las campañas por popularidad y no por resultados ni por currículum. Entonces tienes que ser un buen payaso. ¿Por qué está interesado en sentarse en la silla del gobernador? Por intereses propios y de su familia, obviamente. Seguramente para servir a la comunidad, para hacer grandes obras y ser recordado como un gran ciudadano que contribuye a la paz y a la solidaridad en la nación. El asunto es que el ciudadano no tiene conciencia del poder que se le otorga a estas personas. Creo que todos los políticos que llegan al poder cambian. El poder es muy atractivo, el poder es lo más seductor que hay. Al político lo seduce la influencia. Llegan a espacios de toma de decisión y en ese charco se corrompen. El poder pervierte, el poder corrompe. Los políticos son personas abominables y no les tengo el más mínimo respeto. No, yo creo que lo que corrompe es todo el sistema. La silla es la parte final nada más. Puede ser porque quieren mejorar al país o también puede ser para robar. Los gobernadores roban, pues, más bien creo que se meten a robar. O sea, es como que se meten en la política para robar. Rateros, o sea, porque anda robando en vez de que ayude a la gente, arregle, o sea, sí, que arregle, ayude a la gente y cosas así. Pues imagínate, es como la lámpara del genio, ¿no? ¿Qué quieres que no puedas tener? Por eso quieren estar ahí, ser los grandes gerentes de una oligarquía cada vez más corrupta y degradada que raya ya prácticamente en un proceso de feudalización. Hay un pasaje de Antígona de Sófocles que dice que al hombre solamente se le puede conocer de fondo, en su alma, en su espíritu y en su mente, cuando se ejerce el poder. El poder allá arriba marea a la gente. Las personas que no tienen bien establecida su personalidad son propensas a que el poder las vuelva un poco locas. No, las personas no cambian cuando llegan a la silla del poder. Creo que simplemente se manifiesta la corrupción que ya tenían. El poder fascina, no nada más al que lo ejerce, sino a quien está frente a él. Bueno, primero tenías que demostrar en una carrera de muchos años. Los requisitos que ponía la militancia tenían que ser obedientes. La única manera es a través de partidos políticos. Usualmente era el dedazo. Pues hacerse amigos, compadres y conocidos de los que están dentro del mismo sistema actual. O sea, es una prepotencia, una soberbia y una enajenación terrible. Primero, para mantener la hegemonía de algún partido. Creo que la silla da el poder de controlar. Pero estos poderes traen consigo otros poderes. La silla del poder corrompe. Poder hacer lo que quieran, ese es el poder que da la silla. Van en contra de la lógica. Todo el tiempo. Soy Sócrates Rizo García, fui gobernador del estado de Nuevo León de 1991 a 1996. Mi nombre efectivamente en la política es importante. La gente cuando dice fulano de tal se llama Sócrates, espera efectivamente que sea una gente reflexiva, ¿verdad? Que haga algunos planteamientos de fondo, algunos toques filosóficos, ¿verdad? Que haga honor a su nombre. Soy Benjamín Clarión Reyes Retana. Fui gobernador del hermosísimo estado de Nuevo León de abril del 96 a octubre del 97. Lo primero que hice fue hablar con mi querido padre, que en paz descanse, y me dijo, ¿pero para qué te metes a la política, Benjamín? La política es para rateros. La política es para personas con guaripa. Guaripa es un sombrero de paja, con una pistola al cinto, con una botella de tequila tradicional al lado y dos mujeres a su lado. Y entonces yo le dije, padre, mira, todavía no tengo cáncer de piel. Así es que yo tenía en aquel entonces 38 años. No tenía cáncer de piel, así es que la guaripa me la puedes quitar. La cacería me fascina, pero no en pistola. Así es que también te puedes quitar la pistola. La botella de tequila tradicional también te la puedes llevar. Déjame 2 o 3 caballitos bien serviditos. Y lo de las 2 mujeres a los lados, papá, soy casado y estoy muy feliz. Soy Fernando Canales Clarión, fui gobernador de Nuevo León de 1997 a 2003.
Soy parte de una familia de industriales que por tercera generación, junto con otros miembros de mi familia, manejamos una empresa industrial importante en nuestra comunidad, Grupo IMSA. Me considero muy afortunado, Dios ha sido muy generoso conmigo, me ha dado salud, me ha dado un patrimonio desahogado, una familia unida. He tenido mis penas, mis dificultades, ciertamente, como muchos, pero comparativamente con muchos han sido menores. De manera que en ese sentido yo me siento en deuda, yo me siento obligado a retribuir lo mucho que he recibido. Soy Fernando Elizondo Barragán, ex gobernador de Nuevo León en el año 2003. Mi padre fue tesorero del Estado en los 60s, rector de la universidad y posteriormente gobernador del Estado de Nuevo León. En esa época yo estaba entrando a la universidad como estudiante universitario. En las novatadas a mí me identificaron, ya sabían que el hijo del rector iba en esa generación de Derecho y me identificaron inmediatamente y fui de los primeros blancos. Entonces, ¿qué me hicieron? Pues me hicieron lo mismo que les hacían a todos los que sujetaban a estas novatadas, como por ejemplo hacer las cosas ridículas. Nos llevaban a subirnos a un camión, a cantar el chorrito o alguna canción de Cricri, o nos hacían andar a gatas entre unos charcos lodosos que había por ahí en los jardines de la facultad. En mi primera percepción, la política electoral fue como candidato a diputado federal. Y sin duda a mí me hubiera gustado participar por el distrito de Linares, de donde soy originario. ¿Por qué? Porque tengo un gran cariño al lugar donde nací, ¿verdad? Y intenté hacerlo, ¿verdad? Y creo que hubiera hecho un buen papel. Sin embargo, dadas las circunstancias que me dijo, bueno, no había ese ingrediente y en aquel momento había otras estrategias por parte del gobernador del estado y desde luego hubo por parte del presidente nacional del partido me proponía también que viniera por acá, pero entonces tuve que llegar a un distrito que no conocía. Decidimos un grupo de amigos, muy jóvenes en aquel entonces, formar una coalición o una unión que le llamamos la Liga de Empresarios Nacionalistas. Queríamos participar en política. La verdad, en aquel entonces no sabíamos por dónde meternos y por dónde sí llegar a influenciar en nuestro querido país. Y decidimos afiliarnos al PRI. ¿Por qué? Por muchos motivos, pero principalmente porque era la mejor manera y la manera más rápida de llegar al poder. No tenía yo arraigo en ese distrito, entonces es una de las primeras cosas que a veces incomodan, ¿verdad? De que se mueven las piezas sin tomar en cuenta por ciertas condiciones de arraigo, ciertas preferencias que puede tener uno, pero desde luego ahí se impone, pues tienes que ponderar esa dificultad, ¿verdad? Porque si no la aceptas también, pues a lo mejor sales de la jugada, ¿no? No comparto algunos principios y convicciones del PRI, y menos la mayor parte de sus maneras de actuar. Reconociendo que hay cosas buenas y positivas y hay gente honesta y congruente, pero no así la mayoría de sus acciones. Y encontré en el análisis de otras alternativas políticas que el PAN, el Partido de Acción Nacional, era más afín a mi manera de pensar, pero sí había una garantía, y esto duró por años, de que el panista a lo mejor no era muy brillante, a lo mejor no era muy capaz, pero era honesto. Ahora eso ya no se puede asegurar. Se da la elección de 1997, en donde Fernando Canales resulta gobernador electo por el PAN. Y me dice, tocayo, te invito a desayunar. Me invita a desayunar y me dice, pues lo que quiero es plantearte la petición de que me ayudes siendo secretario de Finanzas del Estado en mi gobierno. Sin duda en todo esto se requiere apoyos, se requiere alguien que crea en ti, de los que tienen poder, diferentes tipos de poder, puede ser económico, puede ser religioso, puede ser de la función pública. Carlos Salinas de Gortari, presidente, ve la situación de la alcaldía de Monterrey, muy difícil,
y él directamente me invita a ser candidato a la alcaldía de Monterrey. Y le decía eso a Raúl García Sloan, el entonces presidente del PAN en el Estado, pero no solo quiero ser miembro activo del Partido Acción Nacional, quiero ser candidato a diputado federal. ¿Qué se requiere? Pues nada más que me lo digas, pues te lo estoy diciendo, pues ya eres candidato. Entonces lo convencí para poder no tener tanta oposición, por mi manera de ser, de mucho trabajo y sobre todo ser muy estricto, que cuando viniera el señor presidente Salinas de Gortari a Nuevo León a inaugurar la primera línea del metro y Cintermex, me viniera yo con él en el avión presidencial, y a la hora que él saliera, saliéramos juntos por la puerta principal del avión, y esa sería la foto del día siguiente en los periódicos, y aparte sería una, pues no línea, pero una indicación que contaba con el beneplácito y el apoyo del señor presidente de la República en ese momento. Pero los dos hechos importantes adicionales que me ayudaron fue la visita del presidente Bush a Monterrey y la visita del Papa. No, yo no soy político, yo soy un ciudadano que por circunstancias se vio en la posibilidad de llegar al servicio público. Llegó su santidad, ¿verdad? Le pedí que diera una vuelta al helicóptero para que saludara a toda la gente, yo lo acompañaba. Y lo importante es que yo le regalo una pieza de vidrio. Meses después, cuando en el Observatorio Romano, el periódico del Vaticano, se narra la crónica de la visita de su santidad, lo único que narran de Nuevo León es ese regalo que yo le di a su santidad. Y con la gente con la que yo participé y me involucré en la política, pues son gente que le interesaba, y como fue el caso de Salinas, le interesaba el bienestar de la gente. La verdad es que los políticos, los buenos y los malos, tienen que usar ese discurso, tienen que estar hablando del servicio a la comunidad y del servicio al prójimo y todo esto. ¿Por qué? Pues porque ese es el discurso que hay que usar para lograr el apoyo, los votos, etcétera, ¿no? El electorado sabe jugar el juego. Dice, bueno, voy a votar o no a votar, me he traído algunas despensas y le río y él me ríe. Es cierto, hay una simulación de los dos lados, pero hay algo auténtico. Hay algo auténtico en la gente. Dice, pues yo simulo que lo apoyo y que lo aplaudo, pero en realidad no me gusta, ¿verdad? O sí me gusta. Pero a la hora del voto, sobre todo si el voto se cuenta bien y es auténtico, ese sentimiento puro lo va a reflejar ahí en las urnas. Lo de la sonrisa es una recomendación clásica. Debo señalar, sin falsa modestia, que las condiciones me dotaron de un carisma natural. Me paraba en un escenario y llamaba la atención del público que me escuchaba, no necesariamente de apoyo, pero cuando me llamaban... Y sí, vamos, en forma natural, no batallo para ser sonriente. Aprendí otras cosas. Los discursos largos nadie te los escucha. Las ofertas políticas trata de hacerlas lo más simple posible. No profundizar, no es necesario, perdón, ni conveniente. Mira, para llegar a tener popularidad, primero se necesita uno manejarse su popularidad.
Porque si eres hosco, te sientes la última carta blanca del estadio en agosto en un clásico y fría, pues no llegas a nada. 1. 2. Napoleón Bonaparte decía que las guerras y las elecciones se ganan con billetes. Sí es importante el dinero como uno de los instrumentos de hacer campañas, como uno de los elementos que se requieren para convencer al electorado de votar por la opción, por el partido que uno abandera, que uno representa. No es lo fundamental. En los últimos años, todos los partidos, inclusive incluyendo el que yo pertenezco, están gastando cantidades exorbitantes de dinero, por arriba de lo que la ley, permite. Hay mil y un subterfugios cómo ocultar eso. Y desgraciadamente los políticos, me incluyo, hemos acostumbrado a la gente a cuando vas a una colonia, tienes que llevar algo a fuerza. Porque si no llegas con una camiseta, una gorra, una cachucha, te dice, ¿usted qué me va a traer? Yo en mis elecciones que he participado, siempre les he dicho, cuando venga mi contrincante, agárrele todas las camisetas, te van a servir de uniforme durante los siguientes años, pero el voto me lo das a mí. A un creativo, buen amigo, que después de una botella de coñac en la casa, dijo, bueno, mira, y después del hablar de muchas cosas, se le ocurrió algo muy simple, pero con mucha efectividad. Usar mi nombre como parte del eslogan de la campaña. En lugar de poner Sócrates en un solo color, ¿verdad? Sócrat de un color y es en otro color. Y agregarle abajo mi candidato. Sócrates, mi candidato. Pero es algo tan sencillo, ¿verdad? Que lo coreaban los niños en la campaña. Sócrates, mi candidato. De las cosas que yo recuerdo que con más entusiasmo es haber acuñado una frase que fui el primero en el mundo en utilizarla como un eslogan de campaña, que es el sí se puede. Entonces es algo que a mí me marcó y creo que influyó mucho en la comunidad esa frase, que hasta posteriormente esto se usó en muchos otros países del mundo, recientemente Obama. Todo el aspecto de apariencia personal, de vestuario, atuendo, etcétera, mi equipo de asesoría y de conducción es mi esposa o mis hijas, que me dicen, oye, papá, no se te ve bien eso, o mejor ponte esto otro. Nunca tuve estilista, nunca tuve corta uñas, nunca tuve consejero de modas o consejera, ni nada que se le parezca. ¿Por qué? Pues porque no creía que era necesario y no me parecía que lo tuviera que tener. Eso es algo que cuidan mucho los políticos profesionales y en particular en el PRI. En el PRI noto que hay un cuidado especial de las apariencias porque es una cultura en donde la apariencia es la realidad. Fíjate que en cuanto a mi imagen de tener un estilista que me checara que si la cana no se me pintara o no. No, nunca tuve, nunca tendré. Sí me interesa mucho, bueno, me pinto el bigote, tengo que aclararlo. Pero claro, mi señora es la que me dice que no se te quede tanto la pintura porque parece que vas a tener un gusano quemador en la boca. Yo, mi familia Canales siempre hemos tenido cejas muy pobladas, al grado de que las cejas me tapaban los ojos eventualmente. Entonces me decía mi esposa, sobre todo, oye, pues date una arregladita a las cejas, córtatelas. Yo creo que la gente es más inteligente de lo que algunos políticos piensan. Sobre todo estos políticos de la frivolidad y la farándula, ¿no? que piensan que con actuación o con buenos videos pueden conquistar el voto. Para ganar una elección es necesario saber utilizar los medios y dejarse, en el buen sentido de la palabra, ser utilizado por los medios. A mí me tocó en 85 quizás una época en la que no era tan importante la imagen, no era importante
el videopoder. En algunas zonas rurales, en la campaña había, y lo sigue habiendo hasta la fecha, algunas tierras que todavía se cultivan con arados, jalados por bueyes. Entonces hacía yo un alto en la trayectoria de mi equipo de campaña para ir a saludar al campesino que estaba trabajando con su arado y le pedía que me prestara su arado para arar la tierra junto con él por unos minutos, mientras me tomaban fotografías los de los medios, esperando que me dieran espacios al día siguiente, cosa que lo logré en varias ocasiones, ese tipo de eventos. Pero nunca he sido ni buen bailador ni buen actor, ¿verdad? Prefiero ser buen actor. Es bien difícil si no te nace. El buen actor tiene que sentir lo que actúa. Si no, tendría que ser demasiado bueno, como muy profesional, para que realmente la gente le crea. Mi equipo de campaña les hablaron con la administración del circo para que en el número del elefante me invitaran a que me montara arriba del elefante, y aceptaron y me monté arriba del elefante, cosa que he ido muchas veces cuando mis hijos eran pequeños o con mis nietos, y yo nunca me montaba en los elefantes, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas sí hice algunas. No me arrepiento, no son denigrantes, no son faltas de respeto a nadie, sí las hice. Yo se lo recomendaría, vamos, dentro de cierta prudencia y cierto buen gusto, pues sí, hay que ganar espacios, hay que estar en la mente. Sonreír para conseguir un objetivo político. Bueno, la sonrisa es algo que debe ser espontáneo. Creo que cuando no es espontáneo se nota la sonrisa forzada, y la sonrisa forzada pues no es creíble. Uno de mis defectos como persona, ya no nada más como persona en el servicio público, es que proyecto una imagen demasiado seria. Ya me lo han dicho. A veces la gente piensa que soy demasiado serio y demasiado adusto. Pues así me tocó tener la cara, pero la verdad es que por dentro me río mucho de mí mismo y de otras gentes, y además tengo muy buen humor. La gente que me conoce de cerca les podrá decir que tengo bastante buen humor. Pues bueno, me acuerdo mucho de cuando hablamos de políticos, del chiste aquel del peluquero del pueblo, que era el peluquero más popular de la región, y a alguien que le dijeron, este es el mejor peluquero de la región, dijo, ¿por qué? Pues ve con él y verás. Y entonces llegó y lo sentó el peluquero, y le dice el peluquero, ¿le gustaría su corte con plática o sin plática? Y entonces el cliente dice, bueno, con plática. Muy bien. ¿Y le gustaría la plática de deportes, de política, de sociales, de chismes? No, pues de deportes. Muy bien. ¿Le gustaría que le lleve la contra o que le siga la corriente? No. Entonces eso me evoca ese tipo de políticos que dicen, ¿qué necesito decirte para que votes por mí? Y eso te digo. Hombre, siguiendo la enseñanza cristiana, tenemos vocación de infinito.
fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. El límite es el que nosotros pongamos. Yo me puse como límite, en ese caso, ganar una gubernatura, tener la mayoría de los votos. Como gobernador, evidentemente, la gente está ahí alrededor y comentaban, algunos decían, comentario que hacíamos, un chiste que se hace sobre ese asunto, que alguien le dice a otro colaborador, oye, que los lagartos vuelan, los cocodrilos vuelan. Y el otro dice, no hombre, ¿cómo crees? Lo dijo el gobernador. Y el otro dice, bueno, sí, vuelan, pero bajito. Como que hay la expectativa de que el gobernador sea un superhombre, una supermujer, alguien que todo lo resuelva, que sea todo eficacia, y en realidad es un ser humano como cualquiera, que susceptible a errores de buena fe o de mala fe. Cuando hay un equipo de agenda, si el gobernador no tiene la iniciativa suficiente, resulta que lo que hace lo llevan como si fuera un monito de acuerdo a un programa diseñado por el equipo de gobierno que está diciendo qué es lo que conviene que haga el gobernador y a dónde sí debe asistir y a dónde no, y en fin. Y eso es muy malo, porque entonces es el juicio de un equipo de ayudantes subalternos el que está determinando qué sí hace o qué no hace, a quién atiende o a quién no atiende el gobernador. Tuve creo que 3 secretarios particulares y algunos los conocí después. En alguna otra función dentro del gobierno los vi que eran muy eficientes, los jalé, veía que tenían buen trato con la gente, ¿verdad? Y entonces los fui incorporando. Mi secretaria auxiliar, que muy eficiente, Margarita, decía, comunícame con fulano de tal. Pues no está en su casa, no está en su oficina, ella lo conseguía, a veces me contestaba ese funcionario, dice, oye, ¿cómo me localizaron aquí en esta cantina? Estamos festejando mi cumpleaños. Pues de alguna manera ella tenía esa habilidad para localizarlos, ¿no? Y conocía quién era quién. Conocía algo importante que es de un secretario particular. En una organización jerárquica es importante conocer quién es AAA, AA, quién es A, ¿verdad? Y a quién te debe pasar la llamada y quién no. A mí no me gusta la prepotencia, yo manejaba mi carro. Muchas veces me les escapaba a los... No para irme a algún lugar no bueno, pero simplemente porque no me gusta la prepotencia. La avanzada llegaba a un evento, digamos que es la reunión anual de la Asociación de Médicos o de la Cámara de Comercio, lo que tú quieras, ¿no? Y entonces llegaba la avanzada, a ver, ¿dónde va a estar el gobernador? ¿Por dónde va a entrar? ¿Cuál va a ser su lugar? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Y empezaban a tomar decisiones dialogando, por ejemplo, con el presidente de la Asociación de Médicos, el presidente de la Cámara. Y decían, no, usted no va allí, usted va acá, el gobernador va aquí, usted se sienta por acá y demás. Si la gente que está abajo de ti es mejor para ti. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, tú como autoridad, tú como jefe, a la hora que quieras, si te antoje, los puedes correr. El que vive toda su vida dentro del gobierno, el que llamábamos hace rato el político profesional, que a eso dedica su vida, lo que le pasa es que deja de entender cómo es el mundo. Deja de vivir, vive en un mundo especial, distinto. Considero no haberme ensoberbecido o haberme creído o haber tomado una vanidad por creerme de algunas de las cosas que me decían. Tampoco creo que me decían muchas, pero sí me decían algunas que sabía yo de antemano que no correspondían a una realidad o que eran en aras de la obtención de algún favor gubernamental que no por ello yo lo iba a otorgar o no. El poder magnifica, aumenta los defectos y disminuye las virtudes. Si uno es corajudo, con poder tiende a ser más corajudo. Si uno es un poquito autoritario, con poder se vuelve mucho más autoritario. En cambio, si uno es modesto, pues de repente se vuelve orgulloso. O si uno es sencillo, de repente se vuelve complicado. Yo tenía la grandísima ventaja de mi esposa. Casi que te digo que me pellizcaba y me decía, no te la creas. Los mismos gusanos te van a comer. O la misma incineración te va a quemar. Entonces, calma, no creas las golondrinas. Y eso me ayudó mucho y sigo siendo igualitito, raza de a madre. Sin ningún
sin ningún atavismo. Porque el poder, yo no entré a esto por poder, el poder ya lo tenía. A lo mejor no tanto, pero no ocupaba de un puesto público para que la gente me quisiera. Sí me tocó algunas noches no poder conciliar el sueño, no poder dormir, con motivo de los problemas que como gobernador vivía durante la jornada de trabajo. ¿Iba a terapia? No, nunca fui a terapia profesional, a un diván con un psiquiatra y decirle que me sentía mal. Por eso sí me sentía mal a veces, no a ese grado de enfermedad, pero sí eran temas que uno los lleva a la casa. A veces hay tanta tensión, ¿verdad?, que necesitas un poco de ejercicio. Tenía poco tiempo de hacer ejercicio. En la Casa de Gobierno, que se creó, a mí me tocó crear la Casa de Gobierno, antes no existía, y que ha sido todo un éxito, ¿verdad?, me permitió tener un pequeño gimnasio, hacer algo de ejercicio, pero quizá lo que más me ayudaba era algunas clases de yoga 2 o 3 veces por semana, ahí sobre todo en el Zacatito, ¿verdad?, donde hacías un poco de ejercicio, y esos ejercicios de concentración que haces en el yoga, entonces como que te permiten relajarte y pues superar algunas de las tensiones, ¿no? Sí, como gobernador trataba de llevar una vida privada en paralelo con mi responsabilidad pública lo más normal posible. Dentro de mi normalidad era eventualmente ir al cine, generalmente con mi esposa. Recuerdo una ocasión en particular que fui a una película que fue muy famosa. A mí no me gustó, y tu mamá también. Y admiro mucho a los actores, pero en ese caso hay una escena donde el protagonista principal se masturba en el trampolín de una alberca pública y dije, caray, no me escandaliza nada la realidad, pero yo no me divierte ver en una escena de una película un tipo masturbándose y su semen cayendo a la alberca, donde luego se bañaban jóvenes. No me divirtió y me salí. Pues al día siguiente salió en el periódico que el gobernador Fernando Canales había ido al cine y se había salido a mitad de la película. El gobernar, tratando de meter orden en los medios de comunicación, es muy difícil, pero sí se puede. ¿Cómo le haces? Tienes que explicarle a los medios de comunicación que su negocio no debe de ser sacarle lana al gobierno del estado o al gobierno municipal, sino sacarle lana a la mueblería fulana o a la pasta de dientes sutana o a los que se anuncian productos de consumo. Y efectivamente, a mí me criticaron y me siguen criticando muchísimo. ¿Por qué? Porque había orden, no había lana. Cuando uno está en el poder, dice, esa nota, ese comentario viene de fulano, viene de mangano, tiene esta intención, tiene esta otra intención, lo filtró fulano, lo filtró mangano. Entonces es la parte sabrosa del asunto. Si X periodista dice que los postes de la luz deben de ser verdes, tú vas, agarras un bote de pintura verde y lo pintas. ¿Quién es el gobernador? ¿El editorialista ese o tú? Mi mamá, más que como diputado, que pues es un puesto menos importante que el de gobernador, que con frecuencia, y yo lo acepto y en algunos casos con razón, críticas que me hacían en el medio televisivo, yo veía la televisión y cogía el periódico y le pegaba al locutor al comentarista que me estaba criticando en la televisión. O llega uno en casa y lo cuestiona la esposa y los hijos, oye, ¿por qué te están criticando tanto por esta obra? Y que mire, en fin. Pues es cuestión de ubicarte y a final de cuentas los medios de comunicación son muy importantes. Son un termómetro. Pero nunca los dejes a ellos gobernar. Y si ellos quieren gobernar, que se metan de candidatos a ver cómo les va. Ciertamente en Nuevo León, particularmente la metrópoli, la capital del estado, Monterrey, es la sede de las direcciones generales de los corporativos de muchos grupos industriales, con presencia nacional e internacional importante, con gentes que tienen un poder económico y una capacidad de influencia, en consecuencia, importante. Yo considero que es responsabilidad del gobernador reunirse periódicamente con ellos. Los empresarios en Nuevo León son un factor muy importante. Desde luego que
la pujanza de Nuevo León es tal que el gobierno es pequeñito frente a las empresas y a la economía que le dan vida al Estado. Y qué bueno que es pequeño, porque en realidad si el gobierno fuera más grande, creo que ya hubiera causado más problemas al Estado. Organicé una comida en mi casa, donde fueron el grupo de los 10, y fue muy buena reunión. ¿Por qué? Porque no pidieron cosas porque yo se los advertí, yo no quiero que vengan y que me pidan que platiquen con el presidente, mi empresa trae esta bronca. No, Nuevo León. Todos trabajando por Nuevo León. Sin duda, hay gobernantes que llegan a su posición por la influencia de estos conceptos y a veces empujados incluso por ciertas empresas o consorcios, y que a la hora de ejercer el poder, pues lo ejercen con la sombra de esos poderes que los llevaron. A lo mejor no le están determinando todo lo que tiene que hacer, pero sí le dan lineamientos generales y le fijan pautas, ¿no? Yo creo que este fenómeno sí existe en México. Algunos empresarios consideran que el gobernante debe hacer tal o cual cosa, no para beneficio personal de ellos, sino a veces el trato es como si fueran parte de sus colaboradores de su empresa, ¿verdad? Pero yo creo que ahí está cuando, pues depende cómo te presentes ante ellos, ¿no? ¿Verdad? Una cosa que creo que a mí me ayudó es que traía un doctorado en economía en la Universidad de Chicago, una maestría en el Colegio de México. Yo vengo de una familia humilde, ¿verdad? Y bueno, yo empecé en las escuelas públicas y a veces hay ese sesgo, a veces esa actitud, oye, pues es que este viene de Linares y este... No. Yo tenía y sigo teniendo la ventaja que yo no vivo de la política. Por eso cuando fui diputado, el 100% de mi salario como diputado se iba a una oficina a atender a la comunidad. El gobernador del estado en aquel entonces, si mal no recuerdo, tenía un sueldo de 22,000 pesos nominalmente, era lo que aparecía en la ley. Pero después había una compensación que no aparecía en la ley, que era de 22,000 pesos, que se daba en otro cheque y que ese otro cheque pues no pagaba impuestos. Y después había una entrega en efectivo que se le daba por 30,000 pesos adicionales, que tampoco se registraba y de hecho se registraba en otras cuentas. Y luego había gastos de representación, que eran pagos que se hacían contra entrega de comprobantes de todos tipos, que podían ser de viajes, de gasolina, de alimentos, hasta de trajes y zapatos. A mí me acusaban de que había usado gastos de representación indebidamente. Yo ganaba, no sé, 30 o 40 mil pesos y usaba 20,000 pesos mensuales de gastos de representación. El extremo de la ilegalidad eran las entregas de efectivo, porque en realidad las entregas de efectivo era dinero extraído de la nómina de los maestros, que no iba a maestros, sino que iba a cuentas distintas y de ahí se distribuían en efectivo a funcionarios selectos de la administración gubernamental. Y probar corrupción, malversación de fondos, cohecho, uso de lo indebido, abuso de autoridad, en fin, todos los delitos propios de los servidores públicos, desde el punto de vista técnico de derecho penal es verdaderamente difícil. Y yo decidí no emprender una cacería de brujas, hacer una auditoría integral de todo lo que había sucedido en los años anteriores con el propósito de encontrar la comisión de delitos y procesar, porque iba a convertir mi gobierno en eso, en una agencia del Ministerio Público cuando era un gobierno de cara a futuro, sin soslayar esa responsabilidad y sin soslayar la importancia que tiene el abandonar la impunidad. Aquel que ha cometido un delito de cualquier índole, en este caso de corrupción administrativa en el ejercicio de la función pública, se ha castigado. Porque, tenía la corrupción que encontraste bueno, con esto quiero decir que sin duda había, pero mucha de ella, o alguna de ella, debo señalar que no encontré demasiada corrupción, vamos. Para un funcionario priista
de muchos años y que vivía de la función pública, normalmente no tenía negocios, no tenía empresas. Ahora quizás sí las tienen. Me acuerdo una Navidad que nos querían regalar un reloj, que al final de cuentas nos lo regalaron. Me opuse desde el principio, cuando me enteré, fui con el líder de la Cámara y le dije, por favor, no nos regalen eso, regálenos mejor, si es necesario, un sobrecito con los $1,000 que vale el mugroso reloj. Porque aparte, aunque era el reloj más barato, tenía la marca Rolex. Y que eso, ante la comunidad, ante la opinión pública, dices Rolex y dices, ay, güey, pues es carísimo. Y no, era el reloj más barato de los Rolex, porque era de acero. Pero al estilo Benjamín, me lo regalaron. Lo tengo todavía en mi caja fuerte. ¿Por qué? Porque viene en la parte de atrás, legislatura tal, Benjamín Clarion, y pues bueno, es una cuestión para que a lo mejor mis tataranietos lo venden. Espero que no sea por necesidad. En el viejo estilo, ¿verdad?, de muchos años atrás, se decía, mira, los policías no te reclaman, no, págale cualquier cosa, ellos como quiera quieren la chamba. Por aquella frase famosa que dice, no me des dinero, ponme donde hay. Cuando yo fui gobernador, un constructor, por ejemplo, vino y me dio tips de cómo era la corrupción en la construcción, en las obras. Lo que pasa es que a veces se pone de acuerdo el constructor con la dependencia contratante, con el que está contratando la obra. Factura más, pero factura la cantidad aumentada, pero cobra la cantidad real, ¿no? Y dijo, no, eso no lo puedo hacer. Y la contestación fue, así trabaja todo. Así trabaja todo. Tienes que acostumbrarte a que este es el sistema, así es. Empresa que no te dé para que te roben tantito, no es negocio. Se comenta que muchos de los políticos entran para robar. La motivación no necesariamente es el robar como juego, como lo podría hacer un niño que se lleva un chicle en una tienda de conveniencia. No, sino lo hacen por el dinero. Yo creo que el primer gobernador de Nuevo León, de eso no cabe duda, que ha sido más auditado. Han buscado hasta por debajo de las piedras, ¿verdad? Y fue auditado tanto por un gobierno que se decía priista, interino, como por el gobierno panista. Pero después de todas esas auditorías, con ganas de encontrar, que es muy diferente cuando haces una auditoría nada más por pasar del paso, ¿verdad?, no encontramos absolutamente nada. Al final, el gobierno panista de Fernando Elizondo, ¿verdad?, está documentado, ¿verdad? La Procuraduría estableció claramente que no había delito que perseguir, que esos gastos que yo había hecho, además eran gastos de representación que me depositaban en mi cuenta de cheques, no eran indebidos, estaban dentro del presupuesto y no había delito que perseguir. Y fue en noviembre de 2003 que me dan el acta de inejercicio de acción penal. Pero hablando con Fernando Elizondo, alguna vez le decía, oye, Fernando, si no hay nada que perseguir, ¿cuál es el problema? Dijo, hay que esperarse a que pase la elección. O sea, ahí tenemos la espada de Damocles encima para cualquier cosa. Yo siento que ya que llegas a gobernador, no necesariamente es por cuestión de ambición de dinero de él. Desgraciadamente todos traemos un grupo de gente alrededor que al momento de llegar tú, pues ese mismo grupo agarra diferentes posiciones y ahí podría ser que hubiera intereses mezquinos al llegar su amigo a ser gobernador. Y inclusive luego se detectó un problema de un extesorero que por ahí generó una nómina de maestros que no existían y hizo un guardadito para la campaña. Luego se denunció, inclusive estuvo en la cárcel y regresó creo que parte del dinero. El proceso que te mencionaba anteriormente del tesorero que desgraciadamente salió mal, cuando empezó a salir la información, yo no lo creía. No lo creía porque esa persona no había cambiado su forma de vida.
Gracias a eso no se gastó el dinero y lo pudo regresar y reintegrar. Los equipos que en la estructura gubernamental van hacia abajo tienden a empoderarse y a hacer su propio espacio, a enriquecer su propio trabajo, tomar sus propias determinaciones, propiciar sus propios intereses, si no tienen controles. Si yo me hubiera dado cuenta, hubiera actuado más, con mucho más autoridad. No más autoridad, con más, pues, ni tampoco coraje, a lo mejor con más rudeza. Si yo robo y lo peor que puede pasar es que pierda la chamba, pues a lo mejor me tomo el riesgo, ¿me explico? Eso es lo que piensa un servidor público. Se me peló, lo reconozco, la situación de la tesorería del Estado. Si me hubiera dado cuenta, no hubiera pasado nada y hubiera seguido siendo ahorita el mejor gobernador que haya tenido el Estado y o el país. Y no por echarme mi crema a mis tacos, sino por lo que veo cotidianamente. Podemos engañar a mucha gente, pero no nos podemos engañar a nosotros mismos. Cada quien sabemos en nuestro interior si la motivación fundamental es servir, es contribuir a construir y a crear un México mejor, o es entrar a ese medio para servirse, para hacer dinero fácil. Hay una parte importante y creciente de la sociedad que participa en este fenómeno, en este acontecer de corrupción. No es privativa del gobierno. Desafortunadamente, y esto me da también tristeza, que anteriormente nomás le echaban la culpa a mi partido, que el PRI era corrupto. Y nos hemos dado cuenta que desgraciadamente es el ser humano. Caín mató a Abel porque a lo mejor tenía la mejor milpa ahí en el paraíso, pero al final de cuentas lo mató y pues no pasó nada. Y somos hijos de ellos, o descendientes de ellos, aunque algunos se consideran descendientes de los changos, ¿no? Al gobierno a ningún político. El único político del gobierno seré yo. Les propongo tomar en nuestras manos el destino de esta tierra. Mire, yo creo que se ha abusado del concepto de juventud y cara. Y hace exactamente 6 años traté de volver a ser gobernador. Desgraciadamente, no sé si por miedo a mí, por miedo a mi rectitud y a mi decencia, o simplemente porque querían una continuidad, no fui elegido como el candidato a la gobernatura. Veo negativo la circunstancia de que la mayor parte de los candidatos que postulan los partidos políticos se van más por la capacidad de atraer votos, por la popularidad, que por la capacidad de gobierno una vez que se llegue a la responsabilidad de gobierno, para lo cual se requiere generalmente una cierta preparación, una experiencia, una aptitud psicológica para enfrentar las responsabilidades inherentes al cargo. Yo creo que, y puesto desde una perspectiva académica, es un degeneramiento de la democracia. Todo eso es una desviación, es como la desviación de la atención que ocasionan también los programas de televisión o las novelas, ¿no? La gente pues piensa en otras cosas, piensa en quién baila mejor, quién tiene mejor cuerpo, mejor cara, y eso es lo que permite, digamos, que tengamos gobiernos en donde hay incompetencia y hay corrupción. La verdad, yo creo que hemos tenido unos magníficos gobernantes en Nuevo León con sus raras excepciones. Y efectivamente, ya ahora no es nomás la prestigiado de sus estudios, sino qué tanto
retoman o qué tanto, ¿cómo le podríamos decir? Qué tanto se notan en la televisión. Y no es lo mismo una persona tan brillante como don Raúl Rangel, es gobernador de Nuevo León, brillantísimo el señor, pero pues que a lo mejor en la televisión, en un programa, pues no sabe hacer huevos rancheros, hombre. Y ahora algunos políticos salen haciendo el desayuno en la televisión, claro que les cuesta una lana, no es de agrapa. El objetivo es permanecer en el poder, es ganar la siguiente elección a como dé lugar. Para lograr ganar la elección, más que un buen gobierno, es tener una sonrisa, ir a las colonias a regalar cosas y a repartir abrazos. Pero al final de cuentas, ya que llegues y que cumplas con tu objetivo de salir bien, se necesita la eficiencia y la filosofía del trabajo. Porque por más popular que seas, si sales, ganas y la riegas, te la llevas como una lápida de pípila en la espalda toda tu vida. Hay que hacerse esta idea que es muy importante, y sobre todo ahora que hay muchos gobernadores como el actual, que son muy jóvenes, que van a terminar muy jóvenes su periodo de gobernador, donde estuvieron rodeados de un aparato enorme, donde eran el centro, donde los eventos no empezaban hasta que llegaba él, y cuando él se paraban todos los demás de la mesa, por citar así algunos ejemplos que pueden parecer insignificantes, pero sí tienen su significado, que al día siguiente que deje de ser gobernador, se va a parar de la mesa y no se va a parar nadie más que él. Aprendí, o más bien reconfirmé el aprendizaje de que la naturaleza humana es bastante frágil y de nuevo que el poder modifica el comportamiento, modifica el carácter y los sentimientos. Yo creo que sigo teniendo poder. El poder nunca se abandona, no hay el poder público. Pero yo tengo poder en mi familia, tengo poder con mis amigos, tengo poder cuando escribo cosas, tengo poder cuando las denuncio. Ya en varias veces he estado en los trending topics. Uno de los errores de mi periodo es no haber intentado tener una relación más proactiva con los medios. Yo a veces, entre ciertos temas que me criticaban particularmente, tomaba una actitud de ignorarlos o ya no estar en contacto con ellos. En cuestión de la crítica de cualquier tipo, no me afecta, porque tengo la pielecita bastante gruesecita, no me afecta. Cuando hay crítica de mala fe, cuando hay crítica en donde se percibe que el que la está formulando sabe que lo que está diciendo es falso, pero lo está inventando para causar un daño, ahí entonces sí se genera una reacción visceral contraria, digamos. Yo creo que el impacto más fuerte es sobre la familia. Uno es el político y sabe de los costos y los beneficios de hacer política. La familia es aparte. Ellos reciben ese fuerte impacto. Y quizás lo que más impacta es esta campaña publicitaria que se hizo, que afectó mi imagen. A mí me critican mucho, y lo siguen haciendo, porque vivo feliz, porque me gusta tener un humor excepcional. Pero el gobernar y el administrar con eficacia no está peleada nunca con el buen humor y el buen sentido de la vida. Pero aquí sucede algo interesante, que mucha gente, que eran los grandes amigos de Salinas, gente de dinero y sin dinero, querían obviamente quedar bien con el presidente entrante. Muerto el rey, vive el rey. Hay un dicho muy famoso con esto de que las amistades en la política y de la forma de ser dentro de la política, que lo único más falso que es la lucha libre es la política. ¿Has mentido alguna vez? Como político, mentido. ¿Mentido en qué sentido? A ver, decir. Yo creo que a veces uno sobreestima
o subestima, ¿verdad? Subestima las cosas, ¿verdad? Pero puede uno pecar de optimista, y esa es una mentirita chiquita. Cuando uno dice, genera expectativas de que todo se va a resolver, ¿verdad? Y desde luego cuando anda uno en campaña es muy optimista, sobre todo si no conoce uno las restricciones financieras. Y en ese sentido a veces uno cae en ese problema. Le puedes llamar mentirillas blancas, pero es un exceso de optimismo. Para moverse en la política siendo una persona honesta, primero que todo no nomás puedes aparentarlo, debes de serlo. Y eso no te limita a que por culpa de otras terceras o cuartas personas caigas y salgas como el cisne del fango con tantitas manchitas o con tantotas manchotas. Eso no te libera, porque a final de cuentas eres el responsable. Pero a final de cuentas debes de tener el corazón ardiente y la mente fría para poder actuar y no dejarte manchar demasiado por cualquier cosa que suceda. Pero así salir virgencito de la política, no. Una de las características, aprovecho para decírselo a cualquier aspirante no solo a gobernador, a cualquier puesto público, que no tenga la corteza suficiente para resistir esto, que mejor no se meta. Cualquiera persona que llegue a gobernador, yo le podría dar varias calificaciones, primero en orden de importancia, pero las puedes mezclar, dependiendo de cuál sea tu pensamiento. Primero, yo creo que sea honrado, la honradez. Segundo, eficiencia. Y tercero, que no tenga miedo a ordenar. No puedo hacer esto porque le voy a afectar al grupo aquel, y si le afecto al grupo aquel, me van a criticar y me van a poder golpear. Para ser un buen gobernante, yo creo que se tiene que tener una visión amplia. Debes de tener la mayor amplitud posible, saber lo más posible de las más cosas, pero no estar concentrado en algo. Y la tecnocracia lo que produce son técnicos especializados en algo. Platón decía que para poder llegar a gobernante tendrías que ser sabio y poeta y otras cosas, decía mi querido Platón. Yo creo que hoy en día, si tenemos un presidente o gobernador y en vez de dar un discurso sobre lo que hizo, sobre lo que va a hacer, les empieza a decir un poema, se lo pitorrean, lo bajan de allí. Sí podría un poeta, un filósofo, puede ser un gran gobernante, definitivamente. Y es más, tenemos ejemplos en la actualidad de ese tipo de casos. Si volteamos a ver al presidente, uno de los presidentes más admirados del mundo, Pepe Mujica, lo ve uno y en realidad este hombre es un poeta, es un filósofo. Creo que el mundo de la política y de la función pública es el mundo de lo posible, no de lo ideal. El ideal lo traes en el pensamiento, en el corazón. Pero sabes que no todo se puede lograr, porque hay contratiempos, hay dificultades, y entonces dices, oye, no conseguí lo mejor, consigo lo segundo. Y uno como economista teórico, y cuando es académico es muy bueno, siempre está uno pensando en el first best, en lo mejor, en lo ideal. Pero a veces lo ideal no es lo posible, y por buscar lo ideal a veces no logras concretar las cosas. Pero yo sí te quiero decir que es muy, muy interesante que se pueda ver cómo se pensaba, cómo se hacía y también qué tan real son las cosas que se vienen y se dicen aquí. Porque yo no, pero cualquiera que pueda estar sentado en esta silla te puede decir que de lengua se ha hecho un taco.